sacerdotes. La palabra nos dice en Yohanan 10:10 que el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Y creo que la mejor táctica que este ladrón ha hecho ha sido robar la identidad que tenemos como Keilah. En el libro de Revelaciones, Apocalipsis 1:4-6, dice lo siguiente: Yohanan a las 7 Keilot que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Yahshua Mashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Elohim su Padre. A él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Claramente aquí nos dice que Yahshua Mashiach compró y pagó por esta dimensión de autoridad, por el señorío. Este sacrificio, mis amados, nos hace a nosotros reyes y sacerdotes. Somos una real Kohanut. Y esto es importante porque aquel que tiene el dominio definitivo, que legalmente lo compró, lo pagó, por ese precio de los méritos que tuvo en el madero y la resurrección, es donde él tomó y retiró y desmanteló la autoridad del enemigo para nosotros recibirla. Entonces, ser un rey es una tarea muy específica que no solamente demanda jurisdicción, sino que también requiere diferentes niveles de autoridad. Iniciando, por ejemplo, en la gran comisión, que como se le dice tradicionalmente, donde Yahshua habla en Mateo 28, del 18 en adelante, que establece un ámbito de jurisprudencia para su Keilah. Y dice, y Yahshua se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y estamos hablando de la autoridad que él ostenta. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, este acto legal de delegar autoridad sobre la Keilah, en cualquier lugar donde nosotros vayamos, es una misión establecida desde el reino de los cielos. Y en cualquier lugar donde nosotros pongamos un pie, llevamos como sus seguidores de pacto, de convenio, la jurisdicción definitiva del trono real. Así que establece eso claramente en tu corazón. Donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, donde quiera que manifiestes tu vida, estás ahí para manifestar la jurisprudencia legal del reino de los cielos en medio de esta tierra. Ahora, el problema es que también se debe tener autoridad para imponer la ley de esa jurisprudencia. Tenemos que tener también esta autoridad que nos ha sido otorgada para nosotros poder desmantelar todas las operaciones del enemigo. Y esto ha sido un conflicto espiritual donde nosotros tenemos asegurada la batalla, pero tenemos que trabajar en ella. Eso lo entendía Pablo y lo describe un poco en Efesios capítulo 1, del 15 al 23, donde hay una oración por revelación de los diferentes niveles de autoridad que nosotros necesitamos para tener acceso a esta jurisdicción. Vamos a leerlo. Dice: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en Yahshua Mashiach y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Elohim de nuestro Yahshua Mashiach, Padre de gloria, os dé el Ruach de sabiduría y revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia con los santos,
y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Mashiach, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Keilah, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo, en todo. Entonces, sin la revelación de esta autoridad, para coincidir con la jurisdicción que tenemos asignada, estamos ante un problema. Entonces, en esta temporada de restauración, podemos esperar una completa porción de autoridad proveniente de Elohim en cada nivel o en cada fase de restauración que se necesite para que nosotros vayamos por esa cosecha de los tiempos finales. Entonces, la verdadera pregunta durante esta fase de restauración es cómo perdimos esa autoridad real. Y hay una respuesta que es simple, y es cuando se ha enfatizado más en la función del sacerdocio, que siempre se ha conocido de alguna u otra manera, y se ha recibido la gracia por medio de la salvación y nos califica para entrar en esta dimensión sacerdotal, pero también existe la ignorancia en gran manera de la autoridad que tenemos real, de la jurisdicción que tenemos de este reino. Entonces, ¿a dónde recurrimos para obtener experiencia? ¿A dónde recurrimos para que esto se manifieste? Hoy nosotros, mis amados, tenemos la responsabilidad de edificar correctamente para los tiempos que están por venir. En 1 Samuel 8, del 4 al 5, revela el trabajo de un rey. Dice así: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Shemuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, sustitúyenos con un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Entonces, acá el trabajo primordial de un rey, como es mencionado por estos ancianos de Israel, era juzgar a la gente. Los Kohanim, o los sacerdotes, traían la experiencia de la redención, de la salvación, de presentar sacrificios, de esa operación que tenían que tener cada uno delante del Eterno. Pero los reyes traen justicia. Los reyes traen justicia, y esto es muy importante entenderlo. Los reyes actúan bajo este nivel de autoridad. Entonces, la Keilah, por falta de entendimiento de esta operación y del conocimiento de su llamado real, es que lamentablemente lo que no se sabe no se puede ejecutar, o lo que no se entiende. Pero nosotros tenemos que estar entrando en esta dimensión por la fe. Y tenemos que empezar a abrir nuestro oído espiritual para entender esta autoridad que nos ha sido delegada. En Primera de Reyes, capítulo 3, Shelomo es presentado ante un problema. Y es bien interesante porque esta es una de las acciones jurídicas que él primero ejerce, y tal vez una de las más famosas de su reinado. Entonces habla de aquellas dos mujeres que vienen con un niño para reclamarlo cada una como suyo, porque uno de sus hijos, algún hijo de ellas, murió también durante la noche. Entonces la mujer que había perdido a su hijo lo reemplaza por el niño que está vivo, y entonces empieza la discusión entre estas mujeres de quién es la madre. Entonces, cuando Shelomo escucha esta demanda y declara en Primera de Reyes 3:23 al 27 algo bien interesante. La historia dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y dad la mitad de la una y la otra mitad de la otra.
Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo, y dijo: Ah, señor mío, dad a ésta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo: Ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: Dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis. Ella es su madre. Lo que es interesante sobre este pasaje es cómo Israel responde a esta inusual demostración de sabiduría divina manifestada por Salomón. Porque el verso 28 declara: Y todo Israel oyó de aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Elohim para juzgar. Entonces, amados, el trabajo de un rey es administrar la justicia de Elohim. Y el trabajo de un sacerdote es administrar la redención, la salvación al pueblo. La mayoría de nosotros ha desarrollado siempre este entendimiento sacerdotal, porque hablamos de salvación a los demás, queremos que los demás se vuelvan al eterno, etc. Y eso ha sido la enseñanza común en el sistema tradicional, religioso. Pero muy pocas veces le hemos dado importancia a nuestro papel como reyes, enfatizando lo que dice Mateo 7:1. Ay, no juzguen para que no sean juzgados. Entonces, sin ponerlo en contexto, estamos erosionando el fundamento del ministerio real. Si nosotros hubiéramos estado presentes cuando Yahshua hubiera hecho la entonación de su mensaje, la cual cambia completamente la aplicación de no juzgues para que no sean juzgados. Dentro de su mensaje, en Mateo 6:1, él empieza a decir: dad, pero no den como los hipócritas. En el verso 5 dice: oren, pero no oren como los hipócritas. En el verso 16 declara: ayunen, pero no ayunen como los hipócritas. Para que cuando lleguemos a Mateo 7:1 dice: no juzguen para que no sean juzgados. Entonces hubiéramos entendido que juzgar, bajo este contexto, es no juzguen, pero no juzguen como los hipócritas. A eso es lo que se está refiriendo. Es decir, no está diciendo que no podemos juzgar, sino que no juzguemos de una forma hipócrita. Entonces, los reyes tienen el deber primordial de afirmar el dominio de Elohim al juzgar, ya que su trabajo es traer la justicia de Elohim en cada situación a donde se haya levantado la injusticia. Amados, hemos entrenado por años a un pueblo para ser sacerdotes, desde la perspectiva errada o distorsionada, pero con esa intención, para que se ministre la salvación, para que la gente se vuelva al eterno. Sin embargo, se ha fallado completamente en preparar a una congregación, a un pueblo, a una Keilah, a creyentes, para establecer la justicia divina. Entonces, en la medida que la injusticia incrementa, de la misma manera incrementa la importancia del ministerio real. Hay grupos de personas que no podrán ser alcanzados con un mensaje sacerdotal hasta que haya una manifestación judicial soberana que pueda abrir la puerta. Encontramos que Pablo, o Rab Shaul, se encuentra a sí mismo en un lugar indicado, como en Hechos 13, cuando confronta a un falso profeta. Y aquí opera como un rey administrando la justicia. Entonces, Pablo demuestra que él entiende las dos tareas. La primera situación que necesitamos entender sobre nuestro rey Yahshua Mashiach es que él conjunta el sacerdocio y la realeza bajo su ministerio. El sacerdote es visto claramente a través de todos los cuatro libros llamados los evangelios, mientras que su ministerio real es evidente posterior a su resurrección. En Mateo 10:8, él se muestra muy sacerdotal cuando dice: sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, si de gracia recibisteis, den de gracia.
Y entonces se imparte una unción que enciende la luz a sus seguidores y los envía a ministrar bajo el poder del Ruach, precisamente en esta función sacerdotal. Pero si vamos a Apocalipsis 2, 4, 5, empieza a hablar a la iglesia de Éfeso, a la Keilah, a la asamblea, y le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Entonces, vemos a un Yahshua encendiendo las luces como un sacerdote para sus discípulos en el libro de Mateo. Pero en Apocalipsis lo encontramos con una autoridad real diciéndole: si no te arrepientes, te quito la luz, te la apago. Y esta declaración es reservada únicamente bajo la autoridad de un rey. En Yohanan 8, del 1 al 11, vemos a Yahshua ministrando a una mujer que fue atrapada en el adulterio. Y él se comporta completamente sacerdotal en esta historia, que algunos creen que es un midrashim, que no fue una historia verdadera, pero bueno, es una historia que nos muestra algo interesante. Dice: ni yo te condeno, le dice esta mujer, vete y no peques más. Pero en el libro de Apocalipsis, en el 2:20 al 22, se dirige a la Keilah en Teatira y le dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezbel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, bajo la unción sacerdotal, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y entra la operación real. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella. Entonces vemos esta doble dimensión de Yahshua perdonando a una mujer atrapada en adulterio, pero luego juzgando a un grupo de adúlteros en Teatira, que habían sido llamados al arrepentimiento, como se le dice a esta mujer: ve y no peques más. Y como se le había advertido seguramente, obviamente, a los de Teatira que no lo hicieran más, pero siguieron en su pecado. Y ahora viene una ejecución de juicio. Entonces, amados, una vez que Yahshua asciende, se convierte en juez de toda la tierra. Por eso dice: toda potestad me ha sido dada. Entonces, no podemos representar fielmente a nuestro Mashiach si solamente hablamos de un Salvador, pero no hablamos de un rey que ejecuta juicio sobre esta tierra. En 1 de Pedro 2, 18 a 24 dice lo siguiente: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Elohim sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Elohim. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Mashiach padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, mientras que vemos aquí a Kefa, sumamente sacerdotal, y nos advierte que si somos despreciados, no despreciemos de la misma manera, que si sufrimos, no amenacemos, sino que nos encomendemos a Él, porque Él es el que juzga justamente. Encontramos en Hechos 5, del 1 al 3, que Él también adopta una postura real y anuncia la muerte de Ananías y Zafira. Y estos caen a sus pies muertos.
Entonces, ¿cómo es que puede exhortarnos a ser tan sacerdotales y en Hechos 5 haber sido un hombre totalmente diferente, actuando como juez de estas vidas o de estas personas con el juicio santo, el juicio que hemos sido llamados a juzgar y declarar la muerte de Ananías y Zafira? Pongan atención, él no los juzgó a muerte, él simplemente los presentó y los pesó delante del Eterno y entendió que el juicio de muerte era inminente para ambos. Entonces, cuando se confronta el pecado siniestro que atenta contra una Keilah, Pedro se presenta al trono de justicia y el asiento de juicio de Yahshua se manifiesta ahí en ese momento. Entonces, para los que hoy en día nos encontramos en este mundo de una Keilah, del ministerio, tenemos que ser responsables de la condición que tenemos como cuerpo, enfatizando que Yahshua es nuestro Salvador, pero también es el juez, un juez que ha liberado a su Keilah, como lo hizo en el primer tiempo con los primeros seguidores, que liberó a esta congregación naciente del lucro y la ambición del dios Mamón, quitando a Ananías y Zafira como transgresores de esta inmundicia dentro del cuerpo. Pero hoy lamentablemente hemos tolerado tanto estas cosas. Precisamente miraba un meme que corría el día de ayer en redes sociales, donde se le hacía pregunta a los pastores evangélicos, ¿por qué ustedes rechazan las fiestas del Eterno, pero andan promoviendo una fiesta de primicias? Y obviamente cuando vemos a pastores promoviendo una fiesta de primicias fuera del contexto jurídico, legal, espiritual, de la Torah, de dónde se celebraba la fiesta, cuándo se celebraba y por qué se celebraba, usando este concepto para celebrarla, por ejemplo, en el mes de enero, como lo hace hoy todo mundo, tratando de promover las ofrendas del principio de año, levantando recursos. ¿Por qué? ¿Por qué se promueve algo así, transgrediendo tan seriamente la Torah y rechazando rotundamente toda la Torah como tal? ¿Por qué se promueven los diezmos y las ofrendas cuando rechazamos todo lo que tiene que ver con la Torah? ¿Por qué si no entendemos ni siquiera cómo opera el templo y somos tan acérrimos en promover que se traigan ofrendas a un supuesto altar, que cuando decimos traigan las ofrendas al altar, se está comiendo una severa transgresión a la Torah, porque hay solamente un altar y ese altar es el que está en el templo, que hoy no existe? Entonces, ¿cómo hemos tolerado tanto estas cosas y nos callamos después de una expresión: no juzguen para que no sean juzgados? ¿Será que somos tan cobardes o tan pecadores como ellos que seguimos tolerando estas cosas? Entonces, mis amados, lamentablemente seguimos viendo a un cuerpo, a un grupo de seguidores, a una congregación, a una Keilah, que sigue operando distorsionadamente, permitiendo que estos violadores del pacto continúen operando, dictando sentencia, quitando nuestro legado, despojándonos de autoridad, y por eso hay poco temor de Elohim en todo lugar. Es casi inexistente. Y solamente esto va a cambiar cuando la verdadera Keilah se levante, viviendo conforme al Eterno, representando a Yahshua HaMashiach como juez, para que así podamos desmantelar al enemigo, removerlo, y que nosotros funcionemos bajo esta jurisdicción espiritual que nos ha sido asignada. Vemos a Shaul o a Pablo siguiendo estos pasos, como lo hizo Kefa, al momento de aprender sobre los dos ministerios de Yahshua HaMashiach, Romanos 12. Y veamos lo que dice del verso 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible en cuanto
depende de vosotros, estad en shalom con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad la ira de Elohim, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice Yahweh. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pero inmediatamente en Romanos 3, del 1 al 4, Pablo declara también esta posición judicial. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Elohim, y las que hay por Elohim han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Elohim resiste, y los que resiste acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Elohim para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Elohim, vengador para castigar al que hace lo malo. Obviamente, cuando está hablando de autoridades, no está hablando de las autoridades corruptas de este mundo. Está hablando de las autoridades establecidas en la Keilah. Entonces, Pablo está determinando en Romanos 12 una exhortación a ser sacerdotales, como testigos de la salvación, de la misericordia, etc. Pero particularmente es una aplicación en cómo nos muestra que si nuestro enemigo está sediento, que le debemos de beber, pero después nos dice en Hechos 13 que se confronta también a un enemigo cuando opera en la mentira y la sostiene, cuando prosigue en su pecado, cuando prosigue en su maldad. Entonces hay un momento de sí, aplicar la parte sacerdotal y extender la misericordia y la oportunidad de salvación. Pero no podemos seguir tolerando a una persona que pisotea estas cosas, y tenemos que entonces entrar en la operación real de sentencia, de juicio, para detener la maldad. Hechos 13, del 9 al 11 dice: Entonces Shaul, que también es Pablo, lleno del Ruach, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos de Yahweh? Ahora pues, he aquí la mano de Yahweh está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces vemos cómo Pablo no tuvo ningún tipo de duda en usar esta unción real cuando fue necesario poder romper un diseño de una persona maligna que buscaba seguir trastornando el camino del Eterno. Entonces, mis amados, nosotros debemos de entender esta operación que tenemos bajo esta unción de un real sacerdocio y trabajar adecuadamente para que podamos ordenar los caminos, que las almas caminen en integridad y que haya un verdadero temor en medio de la gente por hacer las cosas correctamente delante del Eterno. Así que, mis amados, despertemos a la autoridad real. Esto no es una herramienta de venganza, sino es una herramienta de alineamiento para que las almas no sigan siendo trastornadas, ni dañadas, ni engañadas, sino que haya un verdadero temor en medio del pueblo y que podamos liberar esa cosecha de los tiempos finales. Porque hay mucha gente, yo no sé si ha pensado usted en esto, ¿cuánta gente no quiere saber de nosotros por las malas representaciones que hemos tenido? ¿Cuánta gente tal vez está dispuesta a tener una relación con Elohim, pero no quiere tener una relación con su Keilah? Por los malos representantes que hemos permitido tener durante tanto tiempo. Así que creo firmemente que esto tiene que alinearse y tiene que cambiar, y tenemos que operar en una dimensión de entendimiento de la autoridad que nosotros tenemos en Yahshua HaMashiach.